Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 3 de marzo del 2020 y esta es la transmisión número 73 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Muy buenas noches a Lula Vázquez, buenas noches Ángeles Dávalos, que se incorporan a la transmisión y nos acompañan desde el principio. Saludos a todas y todos, muchas gracias como siempre por regalarnos el amable favor de su presencia. Me detengo un poco para explicar en lo que se incorporan algunos más de ustedes. Veo en el visor de transmisión que hay más personas de las que nos aparecen en las notificaciones, pero bueno, vamos a estar al pendiente. Este ejercicio de tesis, antítesis y síntesis, amigas y amigos, se presenta como una propuesta de contraste frente a la narrativa de los medios tradicionales de comunicación, radio, televisión, por supuesto, prensa, respecto de los temas más importantes del acontecer en nuestro país, para que este contenido sea un elemento precisamente de contraposición a lo que normalmente los medios de comunicación tradicionales nos están ofertando, y con ello podamos hacer este ejercicio analítico que nos permita formar nuestro propio punto de vista. De ninguna manera asumimos la verdad absoluta de las cosas, simple y sencillamente es una propuesta informativa diferente para realizar este ejercicio de contraste. Nos dice Lula Vázquez, buenas noches. Kenia Salverón, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. El primer contenido que tenemos etiquetado el día de hoy para ustedes, amigas y amigos, es precisamente el etiquetado con el hashtag peso contra coronavirus. Y es que a pesar de toda la sacudida que esta enfermedad ha dado a las bolsas de cotización a nivel internacional, a las divisas en diferentes países del mundo. Buenas noches, Connie Chávez, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. A pesar de todo esto, Oscar GP, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. A pesar de toda esta hecatombe financiera de la semana pasada, hay una recuperación importante en el caso de la bolsa de valores en nuestro país, en el caso de la divisa mexicana, que vamos a comentar al respecto porque sigue nuevamente dando este proceso de franca recuperación en contraste con monedas importantísimas a nivel mundial, como el caso del franco suizo, como el caso del peso chileno, como el caso del yen chino. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay una franca recuperación de la moneda, y estos son signos positivos para la estabilidad de nuestra economía. Vamos a comentar al respecto. Buenas noches, Jennifer Reyes, bienvenida, gracias por acompañarnos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado el día de hoy es el hashtag vacuna de la información. Y es que, amigas y amigos, la mejor vacuna en contra del coronavirus y de cualquier enfermedad es precisamente la información, el conocimiento fidedigno de cuáles son los alcances de una enfermedad como el coronavirus, cuál es su tasa de mortalidad, cuál es su tasa de infección y cuáles son las posibilidades de prevenir el contagio por parte de la población, así como de asumir una actitud responsable frente a la posibilidad de la adquisición de la enfermedad, la cual en el caso de nuestro país, hay que decirlo, es muy baja la posibilidad de infección y aún mucho más baja la posibilidad de desarrollar un cuadro grave por esta enfermedad. Pero ante ello, la mejor vacuna es la información, y vamos a comentar al respecto porque justamente el día de hoy se dio de alta al caso cero, al primer paciente diagnosticado con coronavirus en nuestro país, para que vean que no es ni tan peligrosa ni es tan contagiosa, y desde luego no se trata de una enfermedad en todos los casos mortales. Pero vamos a comentar al respecto. El siguiente contenido es etiquetado con el hashtag la cloaca de Lozoya, y es que este caso
derivado de la detención de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sigue dando de qué hablar. Hoy precisamente se llevaron a cabo nuevas diligencias y el padre precisamente de Lozoya advirtió a nada más y nada menos que al capo de todos los capos, Carlos Salinas de Gortari, y por supuesto a uno de sus alumnos predilectos, Enrique Peña Nieto, que si Lozoya cae, que si su hijo cae, ellos tendrán que caer también junto con Luis Videgaray. Vamos a comentar al respecto de esta nota. Finalmente el contenido etiquetado con el hashtag se acabó el chayote, y es que esto ha tenido verdaderamente furibundos como perros rabiosos, amigas y amigos, a los comunicadores de los medios tradicionales de comunicación, porque desde el inicio del actual gobierno se ha acabado esta práctica deleznable, verdaderamente criticable, de la entrega de dádivas por parte del gobierno federal en los sexenios anteriores a los medios de comunicación a cambio de un silencio cómplice, a cambio de notas a modo, a cambio de la invisibilización de lo que hoy cacarean como verdaderas chachalacas, como diría el clásico, y que durante mucho tiempo callaron y ahora no solo gritan a viento y popa, sino que incluso magnifican, desvirtúan, desinforman a la población de manera dolosa. Vamos a hablar también de esta nota y por supuesto el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Buenas noches, decíamos Jennifer Reyes, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos y regalarnos como siempre el amable favor de su presencia. Vamos a iniciar entonces. Comenzamos con la primera nota etiquetada, decíamos, con el hashtag peso contra el coronavirus. Esta nota la recuperamos del portal digital de noticias del periódico El Economista, periódico internacional, titulada Peso recupera 11 centavos en la jornada volátil, dólar retrocede a 19.39 unidades. Esta nota, amigas y amigos, está firmada por el periodista José Antonio Rivera, corresponsal del medio, y publicada el día de hoy. Dice así: la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un adelantado recorte a sus tasas de interés en medio punto porcentual, 0.50%, que llevó la paridad por momentos de 10 a 19.16 pesos por dólar en su mínimo de la sesión. El peso mexicano, amigas y amigos, cerró con ganancias la volátil jornada de este martes. El tipo de cambio terminó las operaciones en 19.39 pesos por dólar frente a su cierre oficial de ayer, que llegó incluso a los 19.50 pesos por billete verde. Con datos del Banco de México, Banjico, la divisa local alcanzó 11.39 centavos o lo equivalente a 0.50%, 57% en cuanto a su proceso de recuperación frente a la divisa mexicana. Buenas noches, Jack Sufrible, Jack Santos, gracias por acompañarnos, bienvenidas a la transmisión. Buenas noches, Sari Vargas, bienvenida. En la apertura las operaciones arrojaban pérdidas para la moneda mexicana, que esperaba comunicación de bancos centrales sobre medidas para hacer frente al impacto económico causado por el coronavirus. Con un máximo de 19.56 pesos por dólar, el cruce recibió la noticia de un sorpresivo recorte de tasas por parte del Banco de los Estados Unidos. La Reserva Federal anunció un adelantado recorte a sus tasas de interés en medio punto porcentual, decíamos, con lo que las ubicó en un rango de entre 1.25% y 1% respectivamente. Los mercados financieros reaccionaron con apoyo para los activos de riesgo, como las divisas emergentes. Nos dice Yad Santos, buenas noches, bienvenida. Tras el anuncio del Banco Central estadounidense que encabeza Jerome Powell, el cruce se movió hasta tocar un mínimo de 19.16 pesos por unidad, decíamos, desde el que rebotó más tarde hasta 19.36. Las altas tasas de interés de Banjico, solo debajo de otros emergentes como Turquía y Argentina, dan atractivo especial al peso en el carry trade. El dólar cayó frente a sus principales
pares y frente a las divisas de América Latina, la Fed sigue los pasos del Banco de la Reserva de Australia, que bajó las tasas de interés a mínimos históricos. Se espera con esto, amigas y amigos, que más bancos centrales bajen los tipos en un esfuerzo conjunto para estimular la economía global, destacó Active Trades. Buenas noches, Alexis Sánchez. Bienvenida, gracias por acompañarnos. El peso ligó así su segunda sesión con ganancias tras una racha negativa de 7 pérdidas consecutivas. En esos 7 días el peso pasó de 18.56 pesos a 19.86 por unidad, casi rozando la barrera de los 20 pesos por dólar, en una caída de 1.29 unidades o 6.96%. De esa cantidad, en 2 días se ha recuperado 46.90 centavos o lo equivalente, que es el 36.35% del retroceso. Así que aquí lo tienen, amigas y amigos, el peso después de lo que ocurrió con la economía global, con la caída de las divisas a nivel internacional y las bolsas de valores en el mundo, pues está en franca recuperación. Lo mismo ocurrió con una recuperación el día de hoy del 2%, poco más del 2% en la bolsa mexicana de valores. Así que la política del actual gobierno puede estar dando buenos frutos en esta y otras materias, sobre todo tratando de informar a la población y evitando el terror, evitando la paranoia frente a lo que se ha declarado como una posible pandemia por esta enfermedad. Pero lo cierto es que también hay que calmar las aguas y estar atentos a la información. Lo más importante, amigas y amigos, es la información para no caer en la paranoia, para no caer en la psicosis social, porque en realidad no hay mucho que temer. Sí prevenir, sí estar conscientes, sí extremar nuestras medidas de higiene, pero más allá de eso no debemos de preocuparnos. Buenas noches, Angélica Alonso, Jennifer, Yasmín Barrón, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Pues bien, amigas y amigos, con esto cerramos la primera nota del día de hoy y vamos ahora al segundo contenido de la noche, etiquetado con el hashtag vacuna contra información con la vacuna más poderosa contra cualquier enfermedad. Y esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Aristegui Noticias, publicada el día de hoy también y que está firmada precisamente por la redacción de El Medio. La nota se titula "Dan de alta primer paciente por coronavirus COVID-19 en México. Hay 21 casos sospechosos", es decir, no se han confirmado. Hasta el momento solo se han confirmado con diagnóstico 5 casos en nuestro país. Las autoridades de salud indicaron que hasta el momento existen 5 casos confirmados por coronavirus en México. El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, informó que fue dado de alta el primer paciente registrado con coronavirus y que era atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Este paciente solo fue aislado por algunos días para tenerlo en observación. No presentó más que un cuadro leve sintomatológico de la enfermedad. Este paciente habría sido infectado presuntamente en un viaje a Italia y a su regreso empezó a presentar algunos síntomas. Ya fue dado de alta, no hubo mayor necesidad de terapia intensiva, de una hospitalización mayor. Las personas con las que tuvo contacto también se encontraron en observación y ya pudieron retirarse a sus casas. Permanecerán ahí en aislamiento, en observación y en seguimiento por parte de las autoridades de salud de nuestro país, pero en realidad todo ha evolucionado sin mayor sobresalto. El paciente 1, el que estuvo hospitalizado en el INER, fue dado de alta hoy y se le hizo el estudio de virus en la garganta y salió prácticamente negativo. Es lo que es importante, porque en el aislamiento domiciliario por unos pocos días más, de todos modos, el riesgo de transmisión de la infección es sumamente remoto o bajo, señaló Reyes Terán. El funcionario federal destacó también
que el genoma completo de este virus fue secuenciado por un grupo de especialistas como parte del componente de atención médica que se coordina aquí en nuestro país. Es un grupo además interinstitucional que es muy importante. El grupo donde participó la UNAM, participaron los institutos nacionales de salud de enfermedades respiratorias y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Participó también el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones, de manera que esto también nos habla de una coordinación entre las instituciones de salud, entre los órganos de investigación médica, y que se está preparado para identificar los casos, para dar seguimiento y para atender las posibles casos de infección que se llegaran a presentar. Pero lo más importante, amigas y amigos, es tener claro qué podemos hacer. Pues lavarnos constantemente las manos, desinfectarnos con alcohol en gel, evitar la cercanía con personas que puedan presentar algún cuadro de tos, de gripa muy prolongado, evitar el saludo de mano, el saludo de beso, y tratar sobre todo de que los lugares donde nos encontramos estén ventilados, y sobre todo no caer en la paranoia. Si nosotros estamos bien alimentados, nuestro sistema inmunológico está fortalecido, si tenemos por ejemplo a la mano una vitamina C efervescente, un multivitamínico, si comemos a nuestras horas, si observamos un buen periodo de descanso, pues no tenemos nada que temer en realidad. La posibilidad de infección es remota, y si ocurre también la posibilidad de una evolución a un cuadro grave es remoto. Es cierto también que las personas con un sistema inmunológico débil pueden eventualmente ser los grupos más vulnerables, las personas de la tercera edad, las personas con con obesidad, con diabetes, con alguna enfermedad que por definición disminuya el funcionamiento o menos el funcionamiento del sistema inmunológico, pero el grueso de la población pues no tiene mayor problema. Muy buenas noches, Bonnie Perview, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Decíamos, el funcionario destacó que hubo una colaboración de autoridades, instituciones de investigación y sanitarias para poder develar, para poder identificar el genoma del virus, e incluso ya se está experimentando con algunos fármacos que potencialmente podrían enfrentar de manera exitosa esta variante de coronavirus que es el COVID-19. Añadió que al momento existen 21 casos sospechosos que no se han confirmado y que habrá de dársele seguimiento, mientras que el número de casos confirmados se mantiene en 5, de los cuales 3 son hombres y 2 mujeres. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, contra el coronavirus. La mejor vacuna es la información. El gobierno de la República, todos los días desde que se declaró el primer caso ya diagnosticado en nuestro país, todos los días por la noche está dando información actualizada sobre lo que ocurre en el mundo y sobre lo que ocurre en nuestro país con la enfermedad. Así que estemos todos y todas atentos, atendamos el llamado a las autoridades, mantengámonos informados y sobre todo conservemos la calma. No hay nada que temer. Pues con esto cerramos, amigas y amigos, el segundo contenido del día de hoy. Y ahora vamos al contenido etiquetado, el tercer contenido de la noche, etiquetado con el hashtag La Cloaca Lozoya se abre. Y esta nota la recuperamos del portal de noticias digital, portal alternativo Revolución 3.0. Esta nota está firmada por la redacción del medio y se titula: Padre de Emilio Lozoya habría confesado el día de hoy maniobras de corrupción que alcanzan a el exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, al propio Enrique Peña Nieto y al expresidente también Carlos Salinas de Gortari. Vamos a ver de qué va la nota, esta nota publicada el día de hoy hace un par de horas, así que amigas y amigos, es información calientita, información fresca. Disculpen ustedes, pues vamos a dar lectura y a comentar con ustedes la información.
Dice así la nota: Emilio Lozoya Talman, padre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, decidió confesar maniobras de corrupción en el entorno de Enrique Peña Nieto. Así lo aseveró en su columna de hoy para El Heraldo el periodista Álvaro Delgado. De acuerdo con su columna de opinión, en calidad de testigo colaborador que le evitará ser juzgado si aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio, Lozoya Talman, perdonen ustedes, aquí se nos está moviendo un poco la información, Lozoya Talman ya declaró ante la Fiscalía General de la República origen, mecánica y destino de 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para que funcionarios de México le dieran obra pública a esta empresa brasileña. Además, asegura Lozoya Talman, no solo busca salvar a su familia desde que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, documentó las maniobras para ocultar los sobornos que originaron las denuncias penales, sino pasar a la historia con pruebas de la alta corrupción en México. Buenas noches, Aide Ramírez, bienvenida, gracias por incorporarse a la transmisión. Incluso que su testimonio no solo alcanzaría, dijo el imputado, el padre de Emilio Lozoya Austin, Lozoya Talman, no solo alcanzaría a su hijo como director de Pemex y a sus superiores como Luis Videgaray y Peña Nieto, sino a un personaje identificado como gestor de negocios en esa empresa, nada más y nada menos que el tétrico, el villano de Tutti los Capos, Carlos Salinas de Gortari. Recuerda que Salinas hizo a Lozoya secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal que privatizó más de 400 empresas paraestatales como Altos Hornos de México, a Ancira, cómplice de Lozoya Austin en el fraude de la planta agronitrogenados y amigo íntimo del expresidente, derivado de lo cual Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, lo imputa de ser el padre de la desigualdad moderna de México, el jefe de jefes, el principal responsable de la tragedia que vive nuestro país. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, el caso Emilio Lozoya Austin sigue dando de qué hablar, lo comentábamos aquí la semana pasada y todo apunta a que en breve iniciarán los procesos también en contra de estos otros altos funcionarios implicados, delincuentes de cuello blanco que desde los más altos niveles de gobierno en los sexenios anteriores estuvieron operando en detrimento de las arcas públicas y en favor de sus intereses, de sus bolsillos y desde luego también de grandes corporaciones nacionales e internacionales. Así que aquí lo tenemos. Buenas noches, Cecilia Caballero, bienvenida, gracias por acompañarnos. Pues con esto estamos cerrando el tercer contenido de la noche, amigas y amigos, y ahora vamos al cuarto contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag se acabó el chayote. Y esto, amigas y amigos, es una nota que ha sido recurrente en este espacio desde sus inicios y hasta el día de hoy, porque precisamente esto explica los altos niveles de complicidad, los altos niveles de corrupción entre los medios de comunicación tradicionales, los medios masivos, principalmente las televisoras, algunas o muchas estaciones de radio, algunos medios impresos, que tuvieron un amaciato, una complicidad inconfesable con los presidentes anteriores, con los altos funcionarios de los gobiernos anteriores y que lo tuvieron también con gobernadores de los estados, con autoridades municipales y que en muchos casos siguen teniendo una lealtad absoluta a cambio de dádivas millonarias
que salen nada más y nada menos que de nuestros impuestos. Esto se acabó en el sexenio actual por parte del gobierno federal y es justamente lo que tiene muy, pero muy molestos a los grandes corporativos televisivos, radiofónicos y de prensa, a sus columnistas, a sus microfoneros, a sus verdaderos sicarios de la información, que hoy han dejado de cobrar, que han sido incluso muchos de ellos despedidos porque ya no se puede acceder a esos altos montos de dinero derivados de las arcas públicas, y por eso están un día sí y otro también lanzando diatribas, lanzando calumnias, descalificaciones sin ton ni son. Muy buenas noches, Carmen Martínez, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Pues bien, hashtag se acabó el chayote, y esto los tiene a muchos pseudoperiodistas y a sus patrones, vaya que muy, pero muy molestos. Esta nota la recuperamos, amigas y amigos, del portal digital de noticias Polemón, publicada también el día de hoy hace algunas horas y firmada precisamente por la redacción del medio. La nota se titula Adiós chayote, AMLO gastó solo 40% del presupuesto destinado a publicidad en 2019. Y es que si bien ya había habido un recorte en la proyección del presupuesto, del gasto que se iba a destinar para pago de publicidad por parte del gobierno federal, aún todavía de ese recorte hubo un recorte mayor, es decir, solo se utilizaron 40% de los recursos que se habían programado en el presupuesto federal 2019. Vamos a ver de qué se trata esto. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó únicamente el 40% del presupuesto total para la publicidad oficial, que le fue aprobado por el Congreso para ese ejercicio fiscal. Así que, amigas y amigos, no dejemos de lado esta variable al momento de valorar la veracidad, la calidad, la certeza de la información que nos están brindando las televisoras, la prensa y las estaciones de radio. No perdamos de vista que eso sí, ellos sí son los damnificados de la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque han dejado de recibir los sobornos millonarios a los que estaban acostumbrados a costa del erario público, es decir, de los impuestos, del dinero de todas y todos los mexicanos. Y eso, vaya que los tiene muy molestos. Buenas noches, Pati Guzmán, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Decíamos, el gobierno actual utilizó para el ejercicio fiscal 2019 solo el 40% del presupuesto destinado para publicidad oficial. Según el concepto 3.600 en las partidas presupuestarias, 36.101 y 36.201, que se titula o se denomina Servicios de Comunicación Social y Publicidad, así como la partida 33.605, Información en medios masivos, derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades, el gobierno federal destinó apenas el 20% de lo que Peña Nieto usó para ese mismo concepto en 2018. Fíjense ustedes, eso benefició a que o generó que durante 2019 las instituciones y dependencias federales subejercieran 3.030.226.083 pesos, lo que a decir del presidente significó evidentemente un ahorro. Buenas noches, Aide Mendoza, bienvenida, gracias por incorporarte a la transmisión. Según información revelada por la Secretaría de la Función Pública, en el concepto 3600, la Administración Federal contaba con un presupuesto autorizado de 4.893.627.820.74 pesos, pero ejerció solo 1.960.575.184.30 pesos. Fíjense ustedes, de 4.893 a 1.960 millones, pero además ya había habido un recorte en la asignación para el ejercicio fiscal de hasta un 20% menos de lo que Peña Nieto utilizó
no, perdón, apenas el 20% de lo que Peña Nieto utilizó en el ejercicio fiscal 2018. Todavía no solo se utilizó el 20% de lo que gastó el gobierno de Enrique Peña Nieto en su último año de administración, sino que además de eso todavía hubo un recorte mayor porque solo se utilizó una cuarta parte de lo asignado. En la partida 33.605, el gasto aprobado por la Cámara de Diputados llega a 160.239.013.25 pesos, pero las dependencias usaron solo menos de la mitad, 63.065.566.51 pesos. Además, destaca la reducción en el presupuesto que tuvo la Secretaría de Gobernación también. Buenas noches, Ceci, Sofi, bienvenida, gracias por acompañarnos. En el caso de la Secretaría de Gobernación, ya que aunque tenían un presupuesto aprobado de 1.720.514.454 pesos, solo se ejercieron 83.411.331 pesos a lo largo de todo el año 2019. También el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Infonacot, que destinó solo 1.160.000 pesos de los 372.360.000 pesos autorizados. Nacional Financiera erogó solo 750.000 pesos de los 69.600.000 pesos autorizados. Fíjense ustedes la dimensión extraordinaria del ahorro que se dio en estas dependencias en materia de ejercicio de presupuesto para comunicación en medios. Decía yo hoy en un espacio, en una conferencia en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, que nada más en 16 meses el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, del sexenio Enrique Peña Nieto, gastó 1.600 millones de pesos nada más en la difusión de su mal llamada reforma educativa y la difusión de su imagen en medios, para que nos demos una idea de la irresponsabilidad del dispendio y que no nos vengan a decir que la falta de recursos tiene que ver con la política de austeridad, tiene que ver con el saqueo, el robo al despoblado del que fue objeto nuestro país a manos de quienes se dijeron llamar gobernantes y representantes populares. No nos confundamos y no nos hagamos de la vista gorda. Ese es el verdadero problema, la corrupción que hoy día se está combatiendo, pero que evidentemente sus consecuencias en muchos casos las seguimos padeciendo. Decíamos, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que de los 51 millones que tenía, no gastó un solo peso. La Procuraduría de la Defensa a los contribuyentes, repito, del presupuesto que tenía asignado para medios de 51 millones, no gastó un solo centavo. Diconsa SADCB, que no ejerció ni un peso de los 46 millones, también 400,000 pesos con los que contaba. Repito, también el caso de Diconsa, no gastó nada. Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que contaba con 41.991.705 pesos para medios y comunicación social, tampoco utilizó esos recursos, es decir, esos recursos regresaron a las arcas públicas. Buenas noches, Dayana Orozco, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ángeles Dávalos nos dice, eso es una vergüenza y todavía hay quienes salen a justificar esas fechorías. Ya basta, alcemos la voz. No sé, no entendí, a ver si nos explica Ángeles Dávalos específicamente a qué se refiere, porque como que a lo mejor en lo diferido de la transmisión vamos un poco desfasados en lo que ustedes pueden ver y lo que yo ya dije. A lo mejor por ahí hay una confusión, pero a ver si nos aclara específicamente a qué se refiere. Gracias por su comentario, desde luego. Y bueno, pues aquí viene un listado verdaderamente grande de todos los gastos que se hicieron y que no se hicieron en materia de comunicación, en materia de gasto en publicidad oficial y medios. Y verdaderamente esto es lo que nos habla del alcance de los beneficios
de los ahorros que está generando la política de austeridad y sobre todo el ejercicio responsable de los impuestos, de los recursos públicos que no son del gobierno, que son nada más y nada menos que de todas y todos los mexicanos. Y ese uso responsable, ese uso transparente, honesto y evidentemente con cero despilfarro implica que haya recursos para redistribuir a otras necesidades de nuestra población. Brenda Rodríguez, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. Pues aquí lo tenemos, verdaderamente es enorme la lista que aparece en la nota. Aquí yo les comenté las dependencias más importantes, pero repito, la nota la pueden encontrar en el portal digital de noticias Polemón, en la revista independiente, publicado el día de hoy, y la nota se titula Adiós Chayote, AMLO gastó solo 40% del presupuesto para publicidad en 2019. Para que puedan ver la lista, es enorme, de la cantidad de dependencias, los recursos asignados y el enorme ahorro de las dependencias en general, que va de miles de millones de pesos hasta dependencias que, como dijimos, no gastaron un solo centavo y devolvieron ese recurso a la Secretaría de Hacienda. A ver, nos dice Ángeles Dávalos, al tema de los servidores públicos se refiere específicamente a Aurelio Nuño, ¿ok? Y quienes parecieran abogados de los sexenios anteriores. ¡Híjole! Amigas y amigos, es que de verdad que nos hemos encontrado en las semanas recientes, exacto, no se puede definir de otra manera, a verdaderos abogados del diablo, quienes se presentan como opinadores independientes, como intelectuales críticos, y que además no nos dicen que fueron exfuncionarios de gobiernos anteriores, que tuvieron que dar cuentas, que tuvieron que ver con el ejercicio de la política educativa en nuestro país, que tuvieron que ver con el ejercicio de recursos públicos, que entregaron muy malas cuentas y que ahora se vienen a parar en las escuelas normales, en los eventos académicos, a lanzar diatribas, descalificaciones sin ton ni son. Primero, que rindan cuentas, que nos digan de parte de quién y a qué intereses obedecen, y por otro lado, que informen también cuáles fueron los resultados de sus gestiones. Y ahí tenemos a un Sergio Martínez Dustans, que se presentó en el cuarto foro de educación normal en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, o el caso de Gilberto Guevara Niebla, que se presentó hoy en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Con todo respeto, no tienen cara, no tienen autoridad moral política, no tienen vergüenza, rindan cuentas de su ejercicio como funcionarios públicos. Sergio Martínez Dustán fue funcionario público de la Secretaría de Educación del Estado de México en el periodo de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, en el periodo de Erubiel Ávila, y vaya que ahí hubo despilfarro y desvío de recursos. Y Guevara Niebla fue defensor férreo de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que denostó, que vilipendió, que denigró, que le costó el trabajo a muchos de nuestros compañeros maestros, y que hoy se viene a parar como crítico de la actual política educativa, sin decir de parte de quién, y además ejerciendo como funcionario público sin dar cuenta de hacia dónde va su propuesta, de hacia dónde va su agenda, su trabajo. Vamos viendo y vamos identificando de parte de quién, señores, a cuenta de qué y para qué. Bueno, pues estamos cerrando la nota, amigas y amigos, y insistir mucho en esto. No perdamos de vista. Tampoco se trata de decir que todos los periodistas que trabajan de una u otra manera en los medios tradicionales de comunicación son corruptos o son carentes de autoridad moral o son faltos de veracidad. Pero lo cierto es que estamos verdaderamente frente a una andanada de descalificaciones que en el fondo lo que tienen fundamentalmente es el enojo por la falta de sobornos a los que se acostumbraron, por la falta de propinas millonarias a las que se acostumbraron precisamente para estar invisibilizando los problemas de los cuales hoy
son verdaderos merolicos, gritan a diestra y siniestra problemas que ellos callaron durante décadas, durante años, porque les pagaban un buen dinero y que hoy, al no estar recibiendo estos sobornos, porque eso es lo que eran, sobornos para comprar su silencio o para comprar su jilguero convenenciero, su canto convenenciero, pues empiezan a tratar de visibilizar, pero de una manera evidentemente maniquea, de una manera verdaderamente manipuladora y de una manera verdaderamente perversa, malintencionada, los problemas que conocemos los ciudadanos de a pie día con día y que durante mucho tiempo no dieron cuenta de ellos. Realmente les importa tu seguridad, la seguridad de tu familia, el bienestar, las condiciones de vida. No, lo que les importa es el chayo. Y ese ya se acabó y por eso están muy molestos. Así que escuchemos, estemos atentos, pero no perdamos de vista esa variable y tengamos siempre a la mano elementos informativos de contraste para poder formarnos nuestro propio punto de vista. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando los contenidos del día de hoy. Por supuesto, resta el contenido denominado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Y bueno, vamos a revisar qué fue de los últimos días la agenda del presidente de la República. Buenas noches, Andrea Olvera, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos a ver, el último día que nos vimos fue el día 26 de febrero, si no me equivoco. El día 27 de febrero dijo el presidente de la República: me reuní con el padre Alejandro Solalinde, auténtico seguidor de Cristo. Recordé que Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Inclusive Ignacio Ramírez, el nigromante, que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: yo me hinco donde se hinca el pueblo. El día 28 de febrero, en conferencia de prensa, se dijo: queremos que los adultos mayores vivan con holgura en el último tramo de su existencia. Así que en ese sentido, la apuesta del actual gobierno es elevar a rango constitucional la obligatoriedad del Estado mexicano para dar pensiones, para dar apoyos a este sector vulnerable de la población, que además ya trabajó, ya produjo al país, ya hizo su esfuerzo, y esta es la recompensa: pensión universal a los adultos mayores. Vaya que la oposición se opone a esto, porque si algún día, tocamos madera, pero si algún día lograran regresar al poder, a la presidencia de la República, pues tendrían que cumplir con ese mandato, porque sería obligación constitucional, y claro que no lo quieren hacer. Por ahí hay algunos que dicen que las becas, los apoyos a los jóvenes es dinero que no sirve, es dinero tirado a la basura. Pues pregúntenle a los estudiantes de nuestro país qué necesitan, los estudiantes que acuden a las escuelas públicas, qué necesitan y en qué gastan ese dinero. Y en todo caso es el pago, no es una dádiva, es el pago del Estado mexicano de una deuda histórica que tiene precisamente con otro sector importante, que son los jóvenes, a los cuales se les abandonó, se les dio la espalda e incluso se les llamó despectivamente ninis, porque se decía: ni estudian ni trabajan. Pues hay que generar oportunidades de estudio y hay que generar oportunidades de trabajo. Además, ese dinero no es regalado. Finalmente, ese dinero se entrega como un apoyo gubernamental derivado de los impuestos de todas y todos los mexicanos. Y por otro lado, también hay que decirlo, ese dinero lo que hace es movilizar la economía popular, porque ese dinero, ni modo que los estudiantes o las personas de la tercera edad o los niños o las madres solteras o las personas con discapacidad agarren ese dinero y lo guarden en el banco. No, ese dinero van y lo gastan en alimentación, en pago de servicios, en transporte, en medicinas, y eso moviliza precisamente la economía popular. Así que es una inyección de recurso público precisamente para activar en ese sector también la economía. Así que bueno, amigas y amigos, con esto pues estamos comentando los últimos momentos, los últimos contenidos de la transmisión del día de hoy.
El día 28 de febrero también estuvo el presidente de la República en el Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca. Ahí comencé, dijo, como director de 1977 a 1982. Mi carrera como servidor público, señaló. Recordé cuando trabajamos en comunidades en aplicación del programa de desarrollo. Hicimos mucho, pero fue más lo que aprendimos de la gente, y ahí está en la estación de radio del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca. El 29 de febrero el presidente anunció la visita a las comunidades chontales de la región de Los Ríos, y también se dio tiempo de pasar al Centro de Estudios y Enseñanza sobre los pantanos de Centla. Les mostraré algunos videos, dijo, 3 de aquí y 1 de Cobá, Quintana Roo. Ahí tienen algunas de las imágenes. El 29 de febrero también los 3 brazos del río que hacen el Grijalba cerca de la desembocadura al mar en el pueblo de Frontera, Tabasco. Y finalmente, de un tiempo a la fecha, dijo, han crecido las granjas de cocodrilo. Antes, en el Porfiriato, se vendía la piel de lagarto en el extranjero o era usada en la talabartería para elaborar cinturones, carteras o zapatos. Estoy a favor de la conservación de la flora y de la fauna nativa, y ahí aparece en una de las granjas de cocodrilos. El 1 de marzo visita en Tabasco y bueno, por ahí en una fonda de la región. Y el día 2 de marzo, en conferencia de prensa, se dijo: la nueva política productiva fortalece la economía popular. El día de hoy, hace algunas horas, en conferencia de prensa se dijo también: entre todos ayudemos a hacer historia. Finalmente, el día de hoy también se anunció la recepción en Palacio Nacional de los directivos de DHL. Ahí los ejecutivos de la empresa le presentaron un informe de inversiones a el presidente de la República en nuestro país. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Agradecemos, por supuesto, el amable favor de su presencia. Les pedimos nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. Denle me gusta a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Recuerden ustedes que este es un contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de contraste. ¿Qué nos dicen de un lado en torno a algunos de los temas que tocamos acá? ¿Qué nos dicen del otro lado? Hagamos el ejercicio de contraste y finalmente formemos nuestra opinión. Un contenido para promover una cibercultura por el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Vamos a mandar los saludos a quienes nos acompañaron el día de hoy. Andrea Olvera, decíamos por aquí, ¿quién más por acá? Andrea Olvera. Ángeles Dávalos, Brenda Rodríguez, Dayana Orozco, Ceci Sofi, Aide Mendoza, Patricia Guzmán, Carmen Martínez, Cecilia Caballero, Aide Ramírez, Moni Perviu, Jennifer Yasmín Barrón, Angélica Alonso, Alexis Sánchez, Yad Santos, Sari Vergas, Jack Sufrible, Jennifer Reyes, Oscar GP, Connie Chávez, Kenia Salmerón, Lula Vázquez. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, por regalarnos el amable favor de su presencia. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 3 de marzo del 2020, son ya casi las 11 de la noche. Pues muchas gracias por acompañarnos, que descansen, nos vemos hasta la próxima.